El 26 de abril se realizó en América Latina la edición 2008 del FLISOL, que es el FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. En la misma participaron 209 ciudades de toda América Latina. En Uruguay hubo eventos en Florida, Melo, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Tacuarembó. Para hablar de este festival latinoamericano, pero para hablar también de qué es el software libre, cómo está a nivel regional, exactamente, cómo está en Uruguay, para tener idea de qué tiene que ver hoy en día el Plan Ceibal con el software libre y su difusión, estamos con Fernando da Rosa, docente a cargo de la Cátedra del Lenguaje Audiovisual de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, profesor del posgrado de Documentación Digital del CLAI. También le voy a preguntar un poco qué quiere decir eso, ¿no? Posgrado de Documentación Digital, quizás no todo el mundo tenga una idea concreta al respecto. Fernando, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, ¿qué tal? Yo te califiqué primero como, antes que llegaras, como referente del software libre en Uruguay. Sí, yo creo que ese título no existe, ¿no? Acá somos una gran comunidad de usuarios y creo que los referentes a veces surgen accidentalmente por una relación más fuerte con los medios o por lo que tú me contabas hace un rato, ¿no? Sí. Que una alumna del CLAE que trabajó con nosotros aquí en No Toque Nada para el archivo digital, estaba fanatizada con el tema del software libre. Creó el archivo digital utilizando justamente una herramienta basada bajo licencia GPL, SPIP, que nosotros enseñábamos a utilizar en el curso del CLAE. O sea que ese es el fenómeno que se produce con el software libre. Se va difundiendo. Pero estás metido hace años en el tema, tenés tu página de internet, que es www.fedaro.info, que también hace mucha referencia a temas informáticos, es cierto, y de nuevas tecnologías, pero específicamente al software libre. Yo ayer lo estuve leyendo, hay una cantidad de artículos realmente muy interesantes, como de Richard Stallman, que es como, ese sí, es como el referente del software libre internacional, ¿no? Es el que inició el movimiento GNU en el año 84, ¿no? Con el manifiesto que lanzó y fue realmente revolucionario. Ahora, en realidad, cristalizó un poco el tema cuando tuvimos un sistema operativo libre difundido como es Linux. Y eso ocurrió a principios de la década del 90. O sea que si nosotros tuviéramos que hablar de una edad de un sistema operativo totalmente libre, diríamos que está en la adolescencia. Y en la adolescencia está revolucionando el mundo, ¿no? Y está en ese estado adolescente, digamos, de ebullición también, y de ganas. Además es una adolescencia muy madura, porque por otro lado es un sistema más estable, más seguro, más firme y que se está desarrollando en base al mismo paradigma que utiliza el desarrollo científico, ¿no? En base a transmitir el conocimiento y enriquecerlo cada uno a medida que se va metiendo en el campo. Claro, porque es un programa que cada uno lo puede ir modificando y esa es una gran diferencia con otros programas conocidos. A ver, para aquellos que en realidad no entienden nada de software libre, que nunca accedieron, para otros que capaz entienden un poco y dicen, bueno, pero esto de loquitos, te tranca la computadora, en fin, yo hago la tradicional, tengo que laburar, tengo que estudiar, no puedo andar experimentando. ¿Cómo definirías en sí el software libre, en principio? ¿Qué es lo que es? Y después vamos a las utilidades y las facilidades para usarlo. El software libre es básicamente una forma de licenciamiento de software. El software libre puede ser tan bueno o tan malo como lo que nosotros llamamos software privativo, porque te priva de ciertas libertades. El software libre se caracteriza porque tiene una serie de libertades. La libertad de usar el software como tú quieras, para lo que quieras, cosa que algunos programas de software privativo te limitan esa libertad. La libertad de estudiar el funcionamiento del software, revisarlo, ver cómo funciona, y para eso es condición tener el código fuente. O sea, el código fuente es lo que escribió el programador cuando desarrolló el programa en un lenguaje similar al humano, generalmente muy parecido al inglés. La libertad de modificar ese código, tomarlo, modificarlo y hacer tu programa, tu software. Exactamente, modificarlo, enriquecerlo o no, adaptarlo a las necesidades de tu país, a tu idioma, lo que se te ocurra. Bien. Y la libertad de copiar ese software y además de redistribuir las modificaciones. Porque puede haber la libertad de copiarlo, pero no modificarlo y redistribuirlo. Acá tenés también la libertad de modificar y redistribuir esas modificaciones. Bien. Si algún software no tiene alguna de esas 4 libertades, nosotros decimos que es software privativo, porque te priva de una tiene libertad. Que tener las 4 libertades. Para que sea software libre tiene que tener las 4. ¿Qué son? Que vos lo puedas modificar, copiar, distribuir. ¿Y cuál más me falta? Y usar para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Bien, esas son las 4 condiciones para que sea software libre. Hay un manual que tenés allí en la mano, que está en tu página también. Se puede bajar, ¿no? Libremente. Se puede bajar libremente. Te digo más, te leo las 4 libertades. A ver. La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades propias, para lo cual es una precondición el acceso al código fuente. La libertad de redistribuir copias del programa y de ese modo ayudar a otros.
la libertad de mejorar el programa y liberar esas mejoras al público, beneficiando así a toda la comunidad, para lo cual es una precondición el acceso al código fuente. Bien. Esas son las 4 libertades que definen el software libre. Vos decías, apareció luego Linux. ¿Qué papel y qué significa Linux en esto del software libre y en esto de la computación a nivel internacional? Claro, Stallman inició el movimiento y desarrolló el compilador que se utiliza para pasar del código fuente al código que se ejecuta en la máquina, el compilador de C. Y lo liberó bajo su licencia, la GPL, que es una licencia de software libre, que tiene una particularidad que después vamos a ver. Lo que hizo Linux fue tomar ese compilador y generar un sistema operativo utilizando ese compilador. Y lo licenció también como GPL. Porque hasta ese momento había algunos programas... ¿Como GPL qué quiere decir exactamente? La GPL es la licencia que desarrolló Richard Stallman para el software libre. No es la única del software libre, pero es la más difundida y la más utilizada. Tiene una particularidad la GPL y es lo que se conoce como copyleft. ¿Qué quiere decir el copyleft? Richard Stallman incluyó una cláusula en la licencia que dice que si tú tomas un programa bajo GPL, lo modificás y lo distribuís, tiene que seguir siendo libre. Vos no podés tomar un programa bajo GPL, corregirlo y después hacerlo privativo, digamos. Hacerlo privativo y decir ahora no se puede copiar más. Bien. Que sí se puede hacer con otras licencias de software libre, como por ejemplo la licencia de la Universidad de Berkeley, conocida como licencia BSD. Es una licencia libre, te da las 4 libertades, pero no tiene copyleft. ¿Cómo está hoy la situación del software libre en Uruguay? ¿Qué es lo que miden ustedes? Supongo que no hay una encuesta para saber cuántas máquinas están trabajando con el tema, pero ¿cómo está a nivel empresarial, a nivel Estado? ¿Cómo está la situación? Yo diría que sin necesidad de ninguna encuesta está en franco crecimiento. Está en crecimiento a nivel privado, está en crecimiento a nivel estatal, está en crecimiento en varios ámbitos. No tal vez con una política estatal al respecto que yo creo que debería existir. Sí, nosotros recibimos muchos correos, en un momento de hablar de software libre, que decían en varias páginas del Estado uno no puede acceder con software libre y eso nos parecía ridículo, nos decían los correos, y se da, ¿no? Se da en muchas ocasiones. Claro, el problema es el siguiente, si tú creas una página con una herramienta de software privativo, la principal empresa de software privativo tiene una política. Desarrollar software que cuando tú creas la página web, esa página web puede ser bien vista únicamente con el navegador de esa misma empresa. Entonces de esa manera se crea un círculo vicioso que genera dependencia del Estado hacia el proveedor y del ciudadano que tiene que utilizar el software de esa empresa para poder relacionarse con el Estado. Vas a querer tener un Windows para verlo mejor, digamos. Claro, ese es el absurdo de la cuestión. Lo lógico sería que el Estado se basara en estándares y que tuviera normas de usabilidad y accesibilidad para permitir que todos utilicen los sitios web. Y eso además tiene muchas implicancias, no solo implicancias desde el punto de vista de que uno sea libre para usar el software, sino que cumplir determinadas normas beneficia a los que tienen discapacidades, porque hay navegadores especiales para no videntes, hay navegadores especiales para gente que tiene distintas discapacidades, que se basan justamente en cumplir las normas, ¿no? Y pueden tener más dificultades si no son con utilización de un software libre, digamos que el software libre, los navegadores basados en la licencia, en alguna de las licencias de software libre, al poder ser visto el código fuente por cualquiera, es muy fácil que cualquier asociación de lo que sea, una asociación, por ejemplo, de personas que tienen determinada discapacidad, pueda contratar un programador y decirle, mirá, revisá este código fuente y modificalo para que lo podamos acceder para que nosotros nos lea las etiquetas de las fotos. Por ejemplo, una norma de usabilidad es poner una etiqueta a cada foto que diga lo que hay en la foto. Entonces, si un no vidente entra a esa página, puede leer esa etiqueta. No ve la foto, pero sabe la foto a qué se refiere. O si ese icono es un link a otra página y sabe qué página es. Aquí en el análisis que haces de Festival Latinoamericano de Instalación de Software, que se dio el 26 de abril, en una nota que realizaste en tu página, dice: algunos asombran al ver que muchas empresas apoyan el uso de software libre y licencian sus productos como software libre. ¿Se está dando aquí en Uruguay esto? Sí. ¿Y por qué muchos se asombran? ¿O pones algunos toques de humor ahí también? Porque que a algunos empresarios les puede dar algún ataque al ver esto. ¿Por qué? Claro, porque muchas veces la gente no entiende que el software libre también puede ser un modelo de negocios, ¿no? O sea, hay empresas muy importantes a nivel de la informática, a nivel mundial, que están apostando al software libre, como IBM. IBM está apostando al software libre. Google existe porque existe el software libre. Todo lo que es Google está basado en Linux. Todos los servidores de Google están funcionando sobre Linux. O sea que no es una cosa que esté en contradicción con la empresa. Existen movimientos de software libre que son muy altruistas, y esa posibilidad existe. Tú podés trabajar gratis toda tu vida por el software libre. Pero también podés tener una empresa que funcione en base al software libre.
La única diferencia que tiene el software libre con el software privativo es que no hay secreto. Es la principal diferencia. ¿Pero software libre y software gratuito? No, no. Ese no es otro siempre. error. Ese es un error que proviene del inglés, porque es free en inglés, claro. Es libre y gratis. En español no, en español decimos libre, no gratis. El software libre puede ser gratis, pero no necesariamente tiene por qué ser puede gratis. venderse también, por más que tenga las 4 condiciones, pero te lo venden. Exactamente. Lo que pasa es que cuando tú vendes un software que es de libre copia, ya por el mismo tipo de licencia está en cierta medida limitado o autorregulado el precio. Y eso es bueno. Pero, ¿dónde se gana con el software libre? No se gana con la licencia. Se gana con el asesoramiento, la capacitación, el desarrollo. Hay una cantidad de cosas alrededor del software que suponen ingresos. Y esas cosas funcionan en un negocio que esté trabajando con software libre. Estaba leyendo también en tu página que en Uruguay, por la ley de 1999, la 17.164, expresamente se excluye a los programas de computación, las obras científicas y los métodos matemáticos de ser patentados. Exactamente. Este es todo un tema de que el software libre lucha contra, ¿no? Que son las patentes en el mundo. Esa es la situación de Uruguay. Acá, sí. Bueno, que fue un gran... En realidad era la situación del mundo hasta la década del 80. El software estaba alejado de la posibilidad de ser patentado en todos lados. Ojo que una cosa es la patente y otra cosa es el copyright. Con el copyright no hay problema. Nosotros estamos en contra, yo personalmente estoy en contra de las patentes de software. ¿Por qué? Porque el software es la expresión de una idea. Y si tú aceptas las patentes en software, tendrías que aceptar las patentes en música. Entonces yo patento una canción de amor y solo yo puedo escribir canciones de amor por 20 años. Porque la patente es el monopolio sobre la utilización de una determinada idea. El copyright es el derecho sobre la expresión de la idea. Entonces yo puedo expresar esa misma idea de otra manera. Si yo tengo el copyright sobre una canción de amor, nadie puede usar mi canción de amor, pero puede escribir otras canciones de amor. Aquí hay un hecho insólito que se da con el doble clic, ¿no? Me gustaría que lo expliques para cerrar esta primera parte. Esa fue una linda discusión, porque tuvimos una entrevista hace un tiempo atrás con un periodista del Observador, y fue una larga entrevista que hablamos muchas cosas. Y una de las cosas mínimas dentro de la entrevista era esa, ¿no? El tema de la patente del doble clic. Y eso fue lo que destacaron en la nota, y no explicaron todo lo que yo expliqué en la nota. O sea, la patente existe. Si entran a mi sitio web pueden ir al artículo y hacer un link a la oficina de patentes de Estados Unidos y ver que hay una patente sobre hacer doble clic, así. Sí, hacer dos pulsaciones en un dispositivo hardware. Eso está patentado. Microsoft planteó que eso era para unas interfaces que están haciendo de pantallas táctiles. Pero si uno lee la patente es sobre 2 presiones en un determinado tiempo en un dispositivo hardware donde entra perfectamente el ratón. Por supuesto que no lo han aplicado, no lo han hecho valer porque se generaría un gran escándalo. Que cualquier home que utilizara, que hagas doble clic, tendría que pedirle permiso a Microsoft. Pero es un lindo ejemplo porque en otros casos sí están aplicando esas patentes de software y sí están iniciando juicios y trancando empresas en los países donde las patentes de software son válidas. En Estados Unidos empezaron a ser válidas debido a un fallo judicial que se dio en la década del 80, porque la jurisprudencia en Estados Unidos se da por los fallos de los jueces. Entonces se va incorporando la jurisprudencia a los fallos de los jueces. Cosa que no pasa acá, pero en Estados Unidos Cosa que no pasa acá. Ahora acá, como tú bien decías, en la ley está claramente expresado que están fuera de la posibilidad de patentarse el software, porque es la expresión de una idea. Y lo mismo pasa en Argentina y en Brasil. Ahora, ¿cuál es la gravedad de este tema? Que si se aprobaran las patentes de software, tú estarías escribiendo un software y no sabrías al desarrollar un algoritmo, no sabrías si estás violando o no una patente. Entonces, antes de poner ese software, de difundirlo y demás, para que no te hagan un juicio por violación de patente, tendrías que pagarle a un escritorio de abogados para que revisaran todas las patentes de software que hay. Esas patentes de software son miles y miles de líneas de código que habría que revisar para ver si ninguna de esas patentes viola el código que tú escribiste. Eso es una demostración por el absurdo de que no se pueden aceptar las patentes de software. Bien, vamos a hablar en instantes nada más con Fernando de la Rosa del Plan Ceibal. Tengo muchas preguntas de la gente, al correo electrónico, a mensajes de texto. Ya volvemos para hablar de software libre y de Plan Ceibal. No toquen nada.
Bien, me están preguntando la dirección de la página web del invitado, Fernando da Rosa, es www.fedaro.info, ¿no? Así sí. Es la dirección. No es una dirección de software libre, en realidad, porque me preguntan cuál es la página de software libre. Es una páginas de software libre hay muchísimas, pero en Uruguay tienen un link a casi todas las páginas de software libre, la pueden encontrar en la página de la comunidad, www.comunidad.org.uy. entonces comunidad.org.uy, así encuentran todas las páginas de software libre en sí. Esta Fernando habla mucho del tema, pero no es específica. Estimados, el Poder Judicial uruguayo, en sus nuevos puestos de trabajo, las PC funcionan con software libre, Linux, OpenOffice y demás software de ese estilo, y ya lleva más de 600, 800 puestos instalados. Saludos, dice Francisco. Repetí la web del señor, ya la repetimos. Bueno, muchas redes internas de muchas facultades tienen software libre. Para los que no se animan, prueben con Ubuntu. Puede ser que es así. Sí. Nació en 2004, dice que tiene más rápido crecimiento por usar en muchas cosas sistemas de ventanas. Fantástico nombre africano. Sí, podés. Quiere decir justamente solidaridad. ¿Solidaridad? ¿En qué idioma? Zulú. En Zulú. Bien, perfecto. ¿Algún mensaje de texto que han llegado al 9390 NT? Bueno, alguien que te va para adelante, dice bien ahí Fernando con la claridad de siempre. Carpintero fundamentalista dice en el 65% de la población mundial no tiene posibilidad de acceder a un teléfono. ¿De qué hablan cuando se dice acceso libre a la información? Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no sería muy largo de explicar, pero una cosa son los teléfonos y otra cosa es el acceso a la información. A la información se puede acceder por múltiples vías. Tranquilo, los carpinteros fundamentalistas son... Buen día, el problema que tiene el software libre es que no se pueden utilizar un montón de programas y juegos, casi ninguno, quedas aislado, dice. No es así tampoco, inclusive en Flisol se organizaron el año pasado jornadas se dio una charla sobre juegos y se organizaron jornadas para difundir juegos, y en Flisol también se hicieron copias de juegos libres. Bien, vamos a hablar del Plan Ceibal, que está instalado aquí en Uruguay. Uruguay está a la vanguardia, es pionero. El otro día estuvo Nicolás Negroponte. Una aclaración con respecto al tema juegos, porque sí. Es cierto, yo les decía hoy que estamos como en la adolescencia. Y eso es cierto, es más seguro, es más firme, pero en muchas cosas estamos corriendo algunos desarrollos de atrás. Por ejemplo, en el caso de edición de video, yo me encuentro en facultad con que los alumnos utilizan programas privativos para edición de video. Y no es fácil en este momento distribuir programas de edición de video, si bien existen, y en muy poco tiempo van a ser de fácil instalación. En este momento todavía estamos atrasados en esa área. Pero, por ejemplo, en el área de ofimática se puede hacer exactamente lo mismo y mejor con software libre que con software privativo. Ofimática estamos hablando de procesador de texto, planillas, presentaciones y demás. Navegación por internet, lo mismo. Correo electrónico, lo mismo. Chat, lo mismo. Plan Ceibal, ¿qué máquina ha llegado aquí a Uruguay para explicarlo un poco? ¿Qué máquina tienen en sus manos los niños? Esa maquinita verde que conoce todo el mundo, que nosotros estuvimos en Florida, la vimos, pero obviamente sin entender exactamente cuántas propiedades tenía y qué es lo que manejan. ¿Qué es lo que piensan ustedes de estas máquinas? Las máquinas son unas máquinas... Yo justamente escribí un artículo sobre eso. Yo empecé en informática con una Sinclair Z81, sí, que tenía un K de memoria, y le hice una ampliación a 10K y me sentí feliz, y programaba algunas cosas en BASIC o en Assembly, y era una máquina infinitamente inferior en calidad y en prestaciones a lo que es una XO. Uh-huh. Ahora, si comparamos una XO, y eso me despertó el interés por la informática, si comparamos una XO con el notebook que tengo ahora, que es un Toshiba Satellite, decimos esta máquina no sirve para nada, pero la relación de costo también es de 1 a 10. Entonces tenemos que poner la XO en su contexto. La XO es la maquinita verde, digamos. La XO es la maquinita que se está distribuyendo en este momento con el Plan Ceibal. Es una máquina que tiene una velocidad de procesamiento 100 veces superior a la máquina con la que yo empecé, que tiene monitor incorporado. En la máquina que yo empecé había que conectar la máquina al televisor. Uh-huh. Tiene entradas USB para usar pendrive. En la máquina con la que yo empecé en informática había que conectar un grabador de audio para pasar los programas y sacarlos. O sea que para un niño es de una potencia impresionante. No estás comparando 20 años atrás, sino un niño, ¿no? Un niño claro, con su máquina. Todo lo que puede progresar un niño con informática. Claro, pero es la sensación que tiene uno también cuando se enfrenta a una XO. Es una máquina chiquita, capaz que con capacidades limitadas, pero que hace todo. Claro. Para un adulto es una máquina chiquita con un teclado hecho para niños.
Para un niño es un mundo que se le abre. Y más para un niño que nunca tuvo conexión a Internet, que nunca tuvo el acceso a la informática. Funcionan, en principio estaba toda la idea que iban a funcionar solo con software libre. Hoy en Uruguay están funcionando con software libre, las que están llegando, Florida, Colonia, en el las mundo que llegaron... entero en este momento están funcionando con software libre. Bien. Por lo tanto tienen dificultades cuando se conectan a la página de presidencia. Por eso... No, eso es otro tema, digo. Salió una nota en búsqueda la semana pasada que hacía referencia a que las XO tenían problemas para conectarse a los sitios del Estado. Y lo planteaba como que era un problema de las XO. En realidad es un problema del sitio del Estado, que no cumple con determinadas normas de usabilidad y accesibilidad. La máquina está bien. La máquina está bien, el navegador que usa la máquina es Firefox, que cualquiera lo puede poner en su PC y es un navegador muy bueno. El problema no es de la máquina, sino que hay como es necesario adaptar el Estado a cumplir con determinadas normas, con determinados estándares, que en este momento el Estado uruguayo no los cumple. Y ese es el problema que tenemos. Muchas veces el Estado uruguayo realiza los sitios web con software privativo y ese software privativo está específicamente diseñado para que esos sitios web que se realizan con ese software se vean bien exclusivamente con el navegador web de la empresa que desarrolló el software. Entonces se genera como un círculo vicioso, ¿no? El usuario queda atrapado dentro de ese software. Pero es un problema. ¿El Estado ha intentado solucionar, asesorarse de estos temas? ¿Cuál es la idea que tenés vos al respecto? Nosotros presentamos hace 2 años un proyecto de ley que en uno de cuyos artículos se hablaba justamente de estos temas, ¿no? Y todavía no está aprobado el proyecto, está a estudio del Parlamento. Algunos organismos públicos están teniendo en cuenta algo nos decían, ¿no? Claro. También la gente en por este momento es desparejo el comportamiento del Estado uruguayo. Algunos organismos públicos están creando páginas específicas para las XO cumpliendo normas y se están empezando a dar cuenta. Yo creo que una gran cosa del Plan Ceibal, además de las cosas maravillosas que tiene el Plan Ceibal, una de las cosas más maravillosas es que está poniendo de manifiesto esto que la comunidad del software libre viene planteando desde hace años. La necesidad de que el Estado sea equitativo para todos los ciudadanos. Que si yo quiero utilizar software libre me pueda relacionar con el Estado igual que una persona que utiliza software privativo. Hay países... Todavía no se da acá, claramente. Por ejemplo, Singapur le da exoneraciones tributarias a las empresas que usan Linux. ¿Por qué? Porque el país ahorra divisas, no tiene que importar licencias. Nosotros hacemos la inversa. Nosotros en muchos organismos públicos como la DGI o el BPS se le da a las empresas software privativo para cumplir con sus obligaciones. Pero ese software privativo anda solo en el sistema operativo de una empresa, de una única y determinada empresa. Obligamos al ciudadano a utilizar software de una empresa. El Estado se convierte en agente de ventas de una empresa. Cuando lo que debería hacer el Estado es, como mínimo, entregar software que funcione en 2 sistemas operativos al menos y que uno de ellos sea libre. Porque cuando la gente utiliza software libre, la balanza de pagos de nuestro país se beneficia, porque no estoy importando licencias. Eso es un punto económico interesante que tendría que tomar el Estado. Sumamente interesante. Y nosotros estamos, te digo más... Pero también, sin ser ingenuos, hay muchísima presión internacional, de lobby local para estos temas, ¿no? Hay una empresa como Microsoft que mueve sus fichas en el mundo para que esto no suceda. Claro. Evidentemente. ¿Hay idea de que lo hace aquí también en Uruguay, como lo hace por eso? Claro, sí. Cuando nosotros sacamos el proyecto de ley, hubo una cantidad de conversaciones y demás planteando las críticas a eso, ¿no? Porque ¿pasó alguna etapa? Hay una cosa que es muy graciosa. Cuando tú empezás a hablar de software libre en un organismo estatal, lo primero que hacen las empresas de software privativo es plantear, no, tiene que haber equidad, no puede ser que se pasen exclusivamente a software libre. Pero cuando ellos tienen la exclusividad, no hablan de la equidad, se olvidan de la equidad, ¿no? Y es un mal concepto hablar de equidad cuando nosotros hablamos de software libre. No solo estamos hablando de libertad y ahorro, estamos hablando también de seguridad. Porque si yo tengo un software del cual tengo el código fuente, yo sé que no hay puertas traseras, que no hay acciones que haga ese software en mi máquina sin que yo sepa qué está haciendo, porque tengo una forma de auditar el software que es el código fuente. Hay muchísimo para hablar, muchas preguntas también de la gente. Seguramente va a haber otra oportunidad del año para hablar con Fernando Darroz. Además, el Plan Ceibal está creciendo en el país y también por ese lado puedes atrever. Leer algunos últimos correos. Buen día, estoy bajando el nuevo Ubuntu y tengo varias preguntas. ¿Es verdad que usando Linux hay menos chance de tener problemas con los virus? Sí. Ubuntu 8.04 es también para 32 bytes, pregunta.
Un saludo al invitado y otro para el pecho frío soy yo. Yo el sueco, mi nombre es Diego Rosselli, mi padre de igual nombre que yo fue presidente del grupo de usuarios Linux de Uruguay. Mi opinión acerca del software libre es que hay una discusión sobre paradigmas. El de hoy en día se basa en Windows, es una cuestión de romper ese paradigma y pasar a Linux con todo lo que implica un cambio de paradigma. Diego es un gran amigo. Sí, las ventajas del software libre ya las explicó Fernando, al cual le mandó un saludo. Joel estudia en la ORT animación 3D y por lo que he visto el software libre no existe en los cursos. Blender es un muy buen software libre. Mira lo que dice Ana Laura, en casa utilizo Blender, que es un software libre y gratis muy bueno. ¿A dónde se puede estudiar este tipo de software libre? Preguntan. ¿Hay un lugar? Se relacione con la comunidad, tenemos algunas comunidades. A ver, para relacionarse con la comunidad y para cerrar, ¿cómo es? ¿Por la página? Comunidad, www.comunidad.org.ui. También pueden entrar al sitio del UILUC, pueden poner UILUC en el Google, para no darles la dirección que es muy larga, y van a encontrar también. Y si no, comunidad.org.ui y allí ingresan. Es un tema interesante el tema de la comunidad. Yo creo que es importante, cuando hablamos del tema software libre, en FreeSol se vio muy claramente eso. Hay una cantidad de gente que está trabajando en forma voluntaria para estimular el uso del software libre. Y se ha formado una comunidad de usuarios con mucha gente joven, una gente maravillosa, porque si bien hay problemas como en todos lados, como en toda organización, es gente que parte de un paradigma, que es trabajar por la libertad y trabajar para apropiarse de la tecnología. Y un joven que se apropia de la tecnología y usa software libre en su notebook puede orgullosamente mostrar el software que está usando. Del otro lado tenemos algunos jóvenes que terminan pirateando, mal dicho piratear porque no es piratería, es usar software ilegal, que terminan usando software ilegal en su máquina y andan escondiendo la máquina y sintiéndose culpables porque están usando software ilegal. Cuando un joven pasa a usar software libre, muestra su máquina con orgullo y lo difunde. Fernando de Rosa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. El tema da para muchísimo más y lo intentaremos a lo largo del año. Gracias. Gracias a usted. No toquen nada.